Ok, primeramente buenos días. Mi nombre es Miguel López Concepción, matrícula 2023-0962, y este es el video explicatorio correspondiente a la entrega de la práctica número 7, en el cual se pidió ver un video y replicar el código del video y posteriormente agregar lo que se pedía en la asignación, que fueron módulos que, aparte de sumar como se muestra en el video, resten, multipliquen y dividan. Así que sin más dilación pasemos a la parte del código. Primeramente tenemos la misma clase que se hace en el video, la clase calculadora. Es una clase muy simple, únicamente con 4 funciones. La primera es la de sumar, que fue la que se mostró en el video, y luego estas son las correspondientes al resto de la práctica, son la de resta, multiplicación y división. Aquí pues ya pasaríamos a la parte de las interfaces gráficas, pero primero querría explicar tanto la resta como la multiplicación y la división, cada clase, y luego pasar a explicar cómo fue que hice pues el menú y todo eso. Primeramente tenemos la clase suma, que como se muestra en el video utiliza un objeto de nuestra clase calculadora como parámetro, y luego inicializa dicho objeto en el constructor de la clase. Esto con el objetivo de poder usar pues ese objeto para poder implementar las funciones de la clase. En cuanto a los objetos de la clase, seguí el mismo patrón en absolutamente todas las clases. Aquí se podría ver un preview de cómo sería la interfaz gráfica de por ejemplo el modo suma, y básicamente lo que hice fue pues hacer una interfaz bastante simple: dos cajas de texto, un label que indica en qué módulos está, botón para sumar, un botón para limpiar, un botón para volver al menú principal. Esto luego lo voy a enseñar, y obviamente un label para mostrar los resultados de todas las operaciones. Realmente no me maté mucho con los nombres de las variables. Lo que sí hice, que es algo medio repetitivo, pero al menos para poder entenderme a mí me sirvió, es usar la abreviación del elemento que se está nombrando, su función y luego a qué clase pertenece. Este patrón se repite en absolutamente todas las clases. Botón limpiar resta, también tenemos botón limpiar suma, botón sumar, y así sucesivamente en todas las clases. Los nombres de las variables están construidos de esta manera. Luego, pasando a la parte de la implementación del código, pues tenemos dos métodos: un método para limpiar los textos, o para resetearlos en cero sería más que como limpiar, y luego tendríamos el método que hace la operación como tal. Primero creamos unas variables que van a almacenar los valores introducidos por las cajas de texto, y luego introducimos con el método setTest pues el resultado de la suma de estos valores, utilizando el objeto antes creado aquí, que es uno de los parámetros de esta clase, y bueno, utilizarlo para llamar a la función y sumar los valores. Y esto lo imprimimos junto a un string, que es el resultado, y lo seteamos en el label suma result, que es este de aquí. Simplemente este patrón se repite en básicamente todas las otras clases. Realmente no hay mucha complicación. Aquí pasemos lo mismo, obtenemos los valores de las cajas de texto, y luego seteamos el label de result con el setTest y ponemos resultado concatenado con el resultado de la operación, en este caso la resta. Aquí podemos ver que también tenemos nuestro método para limpiar. Y bueno, si esto sigue repitiendo, multiplicación o más de lo mismo, es completamente igual. Tenemos los mismos dos métodos que hacen su fusión respectivamente. En división
cambia un poquito porque agregué unas cuantas condicionales para controlar lo que pasa en algunos casos especiales con algunas operaciones que son un tanto confusas. Puse unos resultados que en mi opinión, a mi entender, son bastante convenientes y son aceptables, yo diría. Luego, las cosas diferentes obviamente que tiene del video original son varias, ya que esto es pues un menú en el cual se pueden desplegar otros módulos. Tenemos varias cosas. Primero, esto es el botón de implementar suma, simplemente es el encargado para sumar las cosas, en el que llamamos al método implementar suma, que es el que hace la operación. Aquí no hay nada. Esto de aquí, que es el botón volver suma, se hace este botón de aquí. Tiene esta sentencia this.dispose, que esto lo que hace es que cuando yo abra como que el programa central, que es el menú con el cual después se pueden llamar estos métodos de aquí o estas clases de aquí, cuando yo le dé a volver, podemos ver que aquí tenemos esto de aquí, volver, este botón de aquí. Esto lo que me permite es que cuando yo cierre, no se cierre el programa completo, sino que se cierre único y exclusivamente el módulo que se esté usando en ese momento. O sea que cuando yo abra el menú y le dé a suma y salga mi módulo de suma, cuando yo le dé a volver, esto lo que va a hacer, me va a permitir es que no se cierre completamente, sino que simplemente me deje el menú y simplemente se cierre lo de la suma. Esto se repite en todas las clases. El this.dispose, esa es su función, y está seteado en la acción del botón volver, que está en todas las interfaces de todos los módulos. El botón volver está con el this.dispose. Luego, lo que ya sí tenemos, que es bastante distinto de lo anterior, es esto de aquí, ya que aquí, que es como quien dice el método principal, porque este es el método main que se ejecuta cuando yo le doy aquí. Este es como quien dice el método main principal, el que se ejecuta primero. Este de aquí hice algo parecido a lo que se hace en estos métodos, en el cual yo pongo un objeto de mi clase calculadora como parámetro, como uno de los parámetros de la clase suma. Aquí se hace algo parecido, pero lo hago con todas las clases. Como podemos ver, tenemos un objeto de cada clase, un objeto de la clase suma, resta, multiplicación, división, un nombre bastante corto para que sea fácil de manejar. Y igual que en estos de aquí, cada objeto se inicializa con su respectivo constructor en el método constructor de la clase. Aquí lo que yo hago es utilizar el objeto de la clase, de cada clase, de la clase suma, resta, multiplicación, división, y utilizar la función setVisibleTrue. Esto lo que hace es básicamente abrir esto, que cuando yo le dé al botón y se ejecute ese setVisibleTrue, se abra esto, para yo poder luego cerrarlo. Esto se va a ver mucho mejor en ejecución cuando ejecutemos el programa. Y esto lo hace con cada uno de los métodos. Aquí tenemos cada método: implementar suma, implementar resta, implementar multiplicación e implementar división. Y en cada uno está lo mismo: el objeto setVisibleTrue para que se vea, y luego el this.dispose es lo que utilizamos para cerrar esa única pestaña, para que no se cierre el programa completo, y exacto, que se cierre esa única pestaña. Y ya yo creo que sería oportuno pasar a la ejecución del programa. Como dije, lo primero, o lo que se va principalmente a ejecutar, es esto de aquí, y luego a partir de este menú nosotros vamos a poder acceder a cada una de nuestras clases. Pasamos a la ejecución. Ahí está, y aquí tenemos nuestro menú: calculadora básica, menú de operaciones. Tenemos cada una de nuestras 4 operaciones. Cuando le damos a una operación, se despliega nuestra calculadora, en la cual podemos perfectamente
pues sumar lo que nosotros deseemos. Ahí podemos ver sumar, aparece nuestro resultado, y con el botón limpiar limpiamos tanto el label de resultado como las cajas de texto en 0 de nuevo, y con volver usando el this.dispose podemos cerrar únicamente esa ventana. Igualmente, si lo abrimos, entre las propiedades de cada una de los JFrame está seteado en dispose, así que aunque yo no use esto, que es lo que me permite solo cerrar esto, y lo cierre por aquí, por la X, igualmente eso no va a detener la ejecución de mi programa. Podemos seguir viendo. Estos son pues las otras operaciones. Podemos ver cómo podemos restar sin ningún problema. A ver, ahí restamos, y luego posteriormente podemos limpiar sin problemas y volver. Multiplicación sería más de lo mismo. Por ejemplo, se va a dar 50, ahí está el resultado, y limpiamos. Luego en división hay algunas cosas diferentes porque tiene unas cuantas modificaciones, o no modificaciones sino añadiduras para controlar ciertas cosas. Por ejemplo, bueno, lo primero, se puede dividir normalmente, divisiones normales. Ahí está, y limpiamos y se limpia todo, pero este módulo, vamos a mostrarlo por aquí. Este módulo tiene un botón distinto que no tienen los otros. Tiene no un botón, un label extra, que es este, a ver, el label división error. Este label división error lo que me sirve es para yo presentarle al usuario el error que yo necesito. O sea, si cometió algo mal, esto es para eso, para presentar los errores. Vamos a verlo aquí. Nuestro módulo de división, si por ejemplo nosotros intentamos dividir 0 entre 1 o cualquier número, realmente no importa, el resultado no va a aparecer nada. Aquí solamente va a decir 0 no es un número divisible, porque no se puede dividir 0, y 0 presentamos y no hay ningún resultado, simplemente. Luego el otro caso especial es cuando dividimos 1 entre 0. El resultado es infinito. Para esto hay una explicación matemática. Obviamente esto no es una clase de matemática, es una tarea de matemática, por lo cual no lo voy a explicar, pero en esencia esto es una convención, es un resultado el cual es bastante conveniente y es bastante aceptado en normas generales. En normas generales, esta de división de aquí, o de cualquier entero realmente, por ejemplo 54 entre 0 da infinito, y esto se tiene como aceptado y como una respuesta correcta, porque realmente, si vamos a la parte lógica, lo es. Y por ejemplo, si se nos da el caso de que se nos juntan ambas cosas, por ejemplo, que tenemos un resultado y tenemos un error aquí, y tenemos las cajas de texto llenas, obviamente limpiar va a limpiar absolutamente todo lo que esté en la caja de texto, el label de error y el resultado. Luego ya tenemos esto aquí, podemos volver, no se cierra, nuestro programa aún está en ejecución. A ver, nuestro programa aún está en ejecución, y lo que podemos hacer, ya a partir de aquí ya habríamos terminado, podemos cerrar nuestro programa. Aquí hay otro método más, pero es un método main de test, simplemente para tenerlo ahí para probar algunas cositas. Realmente no hay necesidad de enseñarlo, porque realmente no tiene nada concerniente con la tarea. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.